Ya chicos, la última clase que damos más o menos acá, un poquito más avanzado, pero quería aclarar dos puntos antes de retomar la clase de discapacidad intelectual. Por una parte, la consulta quería aportar en relación a este punto específicamente la discapacidad intelectual no especificada, que creo que ahí es importante recalcar que hablamos mucho de lo que es de que esta, ¿no es cierto?, solamente se aplica en casos excepcionales. Y dentro de esos casos excepcionales son los casos de los niños con retos múltiples, que en el fondo tienen más de alguna otra patología asociada, por ejemplo, y son situaciones complejas y difíciles de poder aplicar un instrumento de evaluación, como lo es, por ejemplo, una sordoceguera, sumado a una discapacidad intelectual. ¿Ya? Y en relación a una consulta que quedó en el aire, que dijimos que íbamos a completar en la próxima clase, les quería, en relación al diagnóstico de discapacidad intelectual, hay dos cosas que se conjugan allí, y es que tiene que ver con la evaluación formal a través de algún instrumento o test, ¿no es cierto?, que aplica el psicólogo, junto además de analizar, observar la capacidad adaptativa del sujeto, ¿ya? Y en ese sentido, considerando que en algunos casos no es tan factible o no es tan sencillo aplicar un test, ¿no es cierto?, por diversas razones, el psicólogo o psicóloga lo que en general debería hacer o hace es que debería su evaluación considerar, observar al sujeto, al niño, en diferentes contextos, ojalá, por ejemplo, si trabaja en un colegio, dentro de la sala, ver cómo él se desenvuelve, complementar su evaluación con lo que ha observado en la evaluación psicopedagógica de la profesora, que está a cargo del curso, y en el fondo eso también, en algunos casos, en conjunto, porque vimos acá el DSM-5 y veíamos que el DSM-5 nos entregaba la posibilidad de determinar la gravedad de un caso de acuerdo a los dominios. Entonces, en ese sentido, el DSM-5 es una guía súper útil que, leyendo estos dominios, viendo las características que describen cada uno de estos, ya sea conceptual, en lo social y en lo práctico, de acuerdo a las características del leve, moderado, grave y profundo, le facilita al psicólogo, junto con toda la otra información que recoge, porque además tenemos que pensar que debe tener también una anamnesis detrás, entregar un diagnóstico. Por lo tanto, al igual que en muchos casos, nosotros hemos hablado que nosotros, si bien hacemos una evaluación formal a través de instrumentos de evaluación y todo, también nosotros hacemos una evaluación informal en donde aplicamos pautas de evaluación, observamos al estudiante o al niño, perdón, hay otras formas de complementar esa evaluación. Entonces, aquí el DSM-5 viene a ser bastante aporte ya a estos diagnósticos. Por lo tanto, se conjugan todos estos elementos que finalmente van a determinar que un sujeto se diagnostica o no como con discapacidad intelectual. Como les digo, no todos los chicos pueden, se les puede aplicar un test formalmente, pero hay otros elementos a los cuales pueden recurrir, como les digo, estos elementos más informales, que es fundamental, igual en todo caso en cualquier sujeto, como es la capacidad de adaptación, ¿ya? Ahora, que tiene también muchos chicos con lo funcional del sujeto en su entorno, cómo funciona, y todo eso lo tiene que ir observando el psicólogo. Ahora, nosotros quedamos en esta diapositiva en la cual veíamos la epidemiología. Por otra parte, tenemos los síntomas, ¿ya? Ahora, en cuanto a los síntomas, es complejo poder determinarla de manera tan tajante, debido a que hay variables que aquí se nos interponen, como lo es, por ejemplo, hablamos que dentro de la discapacidad intelectual hay distintos grados, ¿no es cierto?, hay de clasificación en cuanto a su gravedad. También va a depender mucho de la edad del sujeto y también cuál es la causa, ¿no es cierto?, de esta discapacidad intelectual.
Entonces, lo que yo les mencioné también en la clase es que dentro de los elementos que nosotros podemos decir en común que tienen los sujetos con discapacidad intelectual es el retraso en las adquisiciones del desarrollo, que principalmente les decía que ustedes se van a dar cuenta que a través de su historial clínico, el desarrollo psicomotriz, por ejemplo, y historial clínico, ustedes se van dando cuenta que el sujeto definitivamente se va alejando de la norma. Y por lo tanto son elementos críticos para ustedes para sospechar en algunos casos, ¿no es cierto?, de que es un niño que ustedes deben derivar. Entonces, hay una premisa general que aquí se plantea, que dice: cuanto más pronto se evidencia una sintomatología persistente ligada al retraso, cuanto más pronto se evidencia una sintomatología persistente ligada al retraso, mayor es la gravedad. O sea, cuando nosotros vemos a un chico de 2 años, o incluso menos, que a lo mejor que ya vemos que hay un retraso que no hay por dónde, o sea, a todas luces hay un retraso importante, generalmente eso ya nos va a alertar y nos va a hacer nos va a anticipar que es un caso de mayor severidad. Ahora, dentro de la etiopatogenia tenemos causales tanto prenatales, perinatales como postnatales. Dentro de las prenatales, algo que les vuelvo a reiterar y que lo vimos en la clase, es que los casos leves generalmente son más complejos de ser identificados. También acá podemos encontrar que pueden ser secuelas también de alguna influencia nociva, algún daño, ¿no es cierto?, producido en el sistema nervioso durante el periodo gestacional. Y esto claramente puede traer consecuencias sobre el desarrollo cognitivo del sujeto en distintos grados. Y también hay un extenso grupo de entidades genéticas en las que se describe un fenotipo cognitivo-conductual específico. Y es acá donde aparecen los síndromes que nosotros vamos a ir viendo más adelante, como el X frágil, el Cri-du-Chat, el Prader-Willi, entre otros. En cuanto a la etiopatogenia perinatal, acá los estudios han demostrado, ¿no es cierto?, que hay una fuerte relación entre lo que es el CI y el sufrimiento perinatal, es decir, durante el parto. También otro elemento importante es el peso al nacer de un bebé, que se correlaciona con el CI que finalmente el adulto tiene, o sea, con el CI que llega a obtener siendo adulto. También otro elemento que han concluido que es relevante es la prematuridad por debajo de las 34 semanas de gestación, que predice una disminución del CI a los 5 años entre 3 y 10 puntos. ¿Ya? Y en un estudio que se realizó en donde habían 107 niños con peso inferior a 1000 gramos al nacer, se dieron cuenta que 71 de ellos tuvo un desarrollo normal, 13 como resultado tuvieron parálisis cerebral, 11 con un diagnóstico borderline y 11 de ellos, ya cerca, o sea, el 10% por lo menos, con discapacidad intelectual. Ya, por lo tanto, eso también viene a ser un elemento fuerte que puede determinar la presencia de discapacidad intelectual. En cuanto a los causales postnatales, tenemos las encefalopatías epilépticas graves, como son el síndrome de West y el de Lennox-Gastaut, que aquí yo les pediría que complementen, busquen información al respecto, porque en el fondo estos son síndromes que ustedes pueden encontrarse, ya, pero que en este minuto, en esta clase, no vamos a profundizar. Y también, bueno, como cualquier síndrome epiléptico en general, que los que estaban mencionados anteriormente son como los más comunes, hay otros más
que no son de la misma, no son tan frecuentes como esos, pero que igualmente han visto que asociados a estos síndromes encuentran alteraciones cognitivas y también de regresión, es decir, sujetos que habían adquirido cierto desarrollo sufren un retroceso en las habilidades adquiridas. Ya, por ahora lo vamos a dejar hasta ahí.